¿Sabías que hay elementos que te pueden ayudar a practicar y aprender más cuando estás estudiando? Bueno, pues en este curso, en este video te voy a enseñar que hay aspectos fundamentales que te pueden ayudar mucho cuando estés tomando este curso. El primero es muy sencillo. Si estás tomando las clases, si estás practicando en tu cuarto, trata de tener un escritorio con tu equipo. Si tienes tu computadora, déjala ahí. Si tienes tu controlador, déjalo ahí ya conectado. Si tienes tus monitores, si tienes alguna bocina, déjalo ahí ya todo listo. Tus audífonos, déjalos ahí. ¿Qué va a pasar al momento de que les digo a mis DJs, a mis estudiantes, ¿cuánto tiempo practicaste? Y algunos de ellos me dicen, ¿sabes qué, Alex? Es que me da flojera porque tenía que sacar el controlador de la caja, mi computadora no tenía pila, mis audífonos no sé dónde los dejé. Eso es fundamental y les va a ahorrar mucho tiempo porque muchas veces te da flojera sacar todo eso y prepararlo. Entonces siempre les he dicho, y yo también lo pongo en práctica, dejo mi computadora donde necesito estar conectada, cuando tenga pila la desconecto, dejo mi controlador listo, mis audífonos por ahí, y también las bocinas siempre van a estar en un lugar. Entonces al momento de que yo necesite practicar, lo único que tengo que hacer es prender mi computadora y ya va a estar todo listo. Entonces ese es uno de los aspectos fundamentales. Las bocinas no las pongan muy lejos, que no pase de 2 metros. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tu cerebro tenga una percepción bastante buena. No necesitamos tocar súper fuerte, no necesitamos que los vecinos se enteren porque muchas veces lo único que estamos haciendo es molestando a nuestro propio cerebro. Entonces, de los aspectos fundamentales es la bocina. Traten de tener, si no tienen, no es necesario tener 2 bocinas, en realidad tu controlador puede sacar mono y va a funcionar todo igual. Las canciones, muchas de las veces, que la mayoría no están en estéreo, me refiero a que no envían a 2 bocinas el audio diferente, simplemente con que tengas uno para practicar es súper bien. Entonces, el volumen tampoco traten de tenerlo alto porque de nada va a servir y vamos a molestar a los demás en la casa o a lo mejor a los vecinos. Y algo que siempre he hablado con mis alumnos es su mesa, traten si está muy bajita, traten de subirla a 90 centímetros o a 1 metro. Porque al momento de que ustedes se preparen y que estén practicando, va a ser muy incómodo que estén agachados y al momento de que terminen les va a doler la espalda. Entonces el estándar para los hombres es de 1 metro y el estándar para las mujeres es de 90 centímetros. Entonces traten de checarlo. Si su mesa está muy pequeñita, entonces traten de subirlo un poquito. Pueden ponerle ahí unos libros que ya no lean o a lo mejor algunos ladrillos. Traten de ver la manera de que al momento de que estén practicando tengan siempre, no practiquen en su cama porque en realidad se van a dormir. Traten de practicar de pie y traten de medir la mesa de donde estén practicando. Entonces, si les queda 1 metro, entre 90 centímetros y 1 metro, está súper bien. Pueden tomar como ejemplo la cocineta. Entonces, váyanse a la cocina y digan, pues la cocina me queda aquí. Entonces, esta es una muy buena referencia que podemos tomar. ¿Por qué? Porque las cocinas fueron diseñadas para que no estés así, para que no estés cansado y puedas hacer muchas cosas a la vez. Y si nos damos cuenta, nuestras mamás o las personas que cocinan en nuestra casa no están como cansadas de la espalda. De esta manera vamos a poder practicar 1 a 2 horas y cuando terminas vamos a estar como si nada, ¿ok? Entonces, estos aspectos sí son súper buenos, son tips que nadie te los dice, pero cuando los escuchas dices, y ahora tienes razón. Yo también me he puesto a practicar en la cama y termino dormido. Es como cuando empiezas a leer y estás recostado en tu cama, terminas dormido. Entonces, siempre de pie, con una mesa a la altura de tu cadera, entre 90 centímetros y 1 metro, eso te va a ayudar a que puedas tocar de una manera cómoda. Tu computadora y todo tu equipo siempre listo para que al momento de que digas, hoy voy a practicar 1 hora, ya esté todo listo, ¿ok? Entonces, con esta clase terminamos. Son súper sencillas las clases. Son aspectos que muchos dicen, eso ya lo sabía, o a lo mejor muchos dicen, jamás había escuchado, pero ahora tiene razón, ¿no? Ahora todo tiene sentido. Entonces, nos quedamos aquí, continuamos con más clases. Estás aquí en DJ Gym, yo soy Alex Pimentel.